inmediato, racionalista y el método también especulativo. Eso es lo que establece nuestra escuela clásica en relación a cuál es la naturaleza del delito. Hablamos ahora entonces sobre la escuela positiva. La escuela positiva considera el delito como la acción humana resultante de la personalidad del delincuente. Acción humana resultante de la personalidad del delincuente. Eso significa que una conducta antijurídica, una conducta que está encuadrada dentro de un delito, tiene que ver como resultado la personalidad de la persona que está haciendo, la personalidad del delincuente, es decir, que tiene la osadía o tiene el interés de poder ejercer esa conducta. Considerando entonces esta escuela positiva el delito natural y no jurídico. ¿Por qué? Porque el delito es algo que en determinado momento no se educa o no se vive para eso, sino que las circunstancias y la naturaleza pues van dando la comisión y originando la comisión del delito. Definen al delito como toda acción determinada por motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia, lesionan a la moralidad media de un pueblo en un momento determinado. ¿Cómo consideran al delito? Es el que lo consideran como un fenómeno natural o social. Del delincuente lo que dicen es que es imputable debido al hecho de vivir en sociedad. Todos entonces tenemos esa característica de poder volvernos como sujetos del derecho penal. La pena entonces la consideran como un medio de defensa social. En la escuela clásica establecían, recuerdan ustedes, que era un mal necesario. Sin embargo, acá en la escuela positiva dice que es un medio de defensa social y imponiéndose de acuerdo a la peligrosidad social y no al daño causado, proponiendo las medidas de seguridad para la prevención del delito y rehabilitar al delincuente y el derecho penal. No lo consideraron ciencia, sino parte de las ciencias naturales. Y el método a utilizar será el positivo, el experimental y también el fenomenalista, que habla en relación a la explicación que se da dentro de los fenómenos jurídicos. Tenemos entonces estos dos postulados que nos tratan de explicar cuál es la naturaleza jurídica del delito. Entonces debemos analizar cada uno y formar nuestra propia opinión. ¿Qué son los elementos ahora del delito? Vamos a establecer que todo lo que estamos platicando desde el inicio del semestre forma parte de lo que se llama teoría general del delito. Todo, las penas, las medidas de seguridad, los delitos, todo esto tiene que ver con la teoría general del delito. Yo les platicaba a los compañeros que habían recibido ya esta clase y les mencionaba, por ejemplo, que cuando se habla de la naturaleza o de los elementos generales del delito, estamos hablando de aquellas cosas que no le pueden faltar al delito. Algo que es incongruente que nosotros pensemos que le vaya a faltar, porque si le falta una cosa de estas o uno de estos elementos, deja de ser delito y no se puede considerar como una conducta enmarcada dentro de un delito. Por ejemplo, vamos a ver algo que nosotros podamos tener. Hablemos, por ejemplo, de un huevo. Un huevo tiene la clara y tiene la yema, pero si nosotros le quitamos la clara, ya no es un huevo completo, y o le quitamos la yema, ya no es un huevo completo. Entonces, así son los elementos del delito. Estos elementos del delito que nosotros encontramos acá en un ejemplo tan simple y quizás muy poco apropiado, pero para que entendamos bien que estos elementos que vamos a iniciar a estudiar en esta noche sobre los elementos del delito, no podemos nosotros quitar uno de estos elementos. Si no existe uno de estos elementos dentro del delito, no hay delito, así de fácil. Aunque coexistan y aunque estén presentes todos los demás elementos del delito, con uno que falte, no hay razón por qué determinar que hay una comisión de delito, ¿verdad? Avancemos en el primer párrafo. Los elementos del delito o elementos del crimen son entonces el conjunto de características y componentes esenciales que atribuyen todo delito. A través de ellos es posible el estudio del mismo a través de una descomposición estructural. Dentro de estos elementos entonces vamos a encontrar nosotros, es decir, cuáles son los elementos de ese delito.
vamos a encontrar que los elementos del delito en primer lugar son los sujetos, y estos sujetos se van a dividir en sujeto activo y el sujeto pasivo. Otro elemento del delito es la acción u omisión. La acción es hacer algo y la omisión es dejar de hacer algo. Pero estos dos, que es la acción y la omisión, deben de existir dentro de los elementos del delito, porque si no, tampoco hay delito. Tipicidad, vamos a ver que la tipicidad es que debe estar enmarcada nuestra conducta dentro del Código Penal, y la antijuridicidad, ¿cuál? La culpabilidad y también la penalidad o la punibilidad. Estos son los elementos básicos de la, de la comisión de un delito. Iniciamos hablando entonces sobre cada uno de ellos. Y les diré que los sujetos del delito dijimos que estaban divididos en dos partes. El primero es el sujeto activo y el segundo es el sujeto pasivo. Y hay una enorme diferencia entre cada uno de ellos. El sujeto activo dice que es la persona, pero subrayen esa palabra, si ustedes ya tienen las diapositivas, es la persona física. Es la persona física que comete el delito penal. Es decir, que una sociedad que no es una persona física no puede cometer un delito. Por ejemplo, una asociación no puede cometer asesinato porque no es una persona física. Es decir, que el sujeto activo es la persona que comete el delito, pero debe ser una persona física. Es decir, una persona que tenga dos nombres, un nombre, un apellido o dos apellidos, que sea un ser humano. Ahí estamos hablando específicamente de un sujeto activo. Y pasamos al otro, que es el sujeto pasivo. Y dice, la persona que sufre el delito, ya sea una persona personal, pareciera que no estuviera escrito, pero así es, persona física o persona impersonal. Esto está estipulado dentro de nuestro artículo, las personas jurídicas o morales están dentro de nuestro artículo 15 de nuestro Código Civil. Ustedes la pueden ahí revisar más adelante. Entonces, los sujetos activos son prácticamente las personas que van a cometer el delito. Esos son sujetos activos. Y los sujetos pasivos son las personas que van a sufrir ante la comisión de ese delito. A ellos se le llama sujeto pasivo. Hablamos ahora que dentro de estos sujetos es importante determinar quién va a constituirse en el sujeto activo y quién es en sí el sujeto pasivo. El segundo de los elementos importantes, quizá de los más importantes dentro de la teoría del delito, es la acción del delito. Todo delito implica una acción u omisión voluntaria, llevada a cabo por un individuo. Eso es lo que se le llama el actus reus, y que da origen al delito. Muchas acciones deben ser intencionales, voluntarias y conscientes. De modo que por ejemplo, un sonámbulo, un demente o una persona inconsciente no son culpables de las acciones o omisiones cometidas, como tampoco lo es un epiléptico de los espasmos de su cuerpo. Entonces, debemos entender que la acción en el delito dice que es prácticamente, implica la acción u omisión voluntaria llevada a cabo por un individuo, ¿verdad? Eso es la acción en el delito. Vamos a establecer acá dentro de los elementos de la acción, vamos a ver que la acción también puede entenderse como la inacción, es decir, no hacer nada, también está tipificada. La tipicidad del delito es el tercer elemento, es la tipicidad del delito. Se llama tipicidad a la adecuación de la acción a los delitos tipificados en nuestra ley. Esa es la tipicidad, es decir, que deben estar las conductas delictivas, deben estar escritas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, dentro de nuestro Código Penal, dentro de nuestra ley de armas y municiones, nuestra ley contra el femicidio, otras violencias contra la mujer, ley de la protección por ejemplo, hablemos de la ley de femicidio, ¿verdad? Esto es a lo que se le llama tipicidad. Los delitos que ustedes ven en estas leyes, a eso se le llama lo típico. Si, por ejemplo, yo deposito una basura,
tiro una basura en un parque, actualmente eso no está contenido como como un delito, pero sí está contenido como algo penado, no quizás por el derecho, pero sí por la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuenta en relación a eso. Y la tipicidad tiene que ver con pues la descripción que se hace dentro del Código Penal y las otras leyes para establecer y para determinar qué es lo que está pasando. El cuarto elemento del delito es la antijuridicidad del delito. ¿Qué es la antijuridicidad? Cuando se habla de antijuridicidad se refiere exactamente a lo opuesto al derecho, a que un Estado es en esencia contrario al ordenamiento jurídico vigente. Así entonces los delitos son actos antijurídicos, declarados como tales cuando se los compara con lo contemplado en el ordenamiento jurídico de la nación. Los eventos antijurídicos carecen de justificación posible, ya que incumplen una norma jurídica explícita. Entonces ahí estamos con la antijuridicidad. Pasamos al quinto elemento en relación a la comisión del delito y es la culpabilidad del delito. En este caso, dice, se trata de una relación psicológica del autor con el autor del delito respecto al acto cometido. Esto es en sí lo que se detalla dentro de la culpabilidad del delito. Los grados de culpabilidad del delito pueden ser por imprudencia, por negligencia y por impericia. ¿Qué significa la imprudencia? La imprudencia dice que es cometer un delito por acción, pudiendo hacer de más para evitar. Este es un delito de imprudencia, es decir, cuando yo quiero hacer algo, pero definitivamente no se puede, ¿verdad? Hay que evitarlo. Eso es un delito de imprudencia, cuando definitivamente estamos nosotros pensando en que se puede hacer una cosa y al final no sale bien. El segundo grado en relación a la culpa o a la responsabilidad es la negligencia. La negligencia es cometer un delito por inacción. Esa es la negligencia. Cometer un delito por inacción, es decir, no prestar, por ejemplo, no prestar la ayuda necesaria a una persona. Entonces ahí estamos cometiendo un delito de omisión. Impericia. Cometer un delito, negligencia, ¿verdad? Cometer un delito por inacción, es decir, no accionar. Hablamos ahora de cometer la tercera es la impericia, cometer un delito debido al carácter de los conocimientos mínimos necesarios para hacer lo que se vea, lo que no está bien, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ahí estamos, solo que se me fue. Bueno. La negligencia entonces es cometer un delito por inacción, es decir, no hacer algo. Yo puedo hacer algo, pero no lo voy a hacer. Ahí estoy actuando con negligencia. Impericia es cometer un delito debido a carecer de los conocimientos mínimos necesarios para hacer lo que se hacía. Entonces ahí estamos con lo que es la impericia. Y la inobservancia de reglamentos, que es no respetar determinado procedimiento, ocurre cuando se vulneran las reglas conocidas, por ende cayendo la imprudencia, o cuando, teniendo conocimiento de que existen estos reglamentos, se les desconoce, cayendo entonces al final en negligencia. Entonces estos son los grados de culpabilidad. Estos son. Vamos a hablar de la responsabilidad que tiene que ver con la imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de reglamentos. Muy bien. Y el último de los elementos del delito es en sí la punibilidad, es decir que no solo basta con que el delito esté escrito dentro de un, que no basta con que únicamente esté escrita la descripción de la conducta, sino tiene que imponérsele una pena. Entonces ahí estamos hablando de la punibilidad en relación al delito. Esta es una captura que yo le tomé al video que ustedes previamente observan antes de entrar a la clase. El compañero que les está dando a exponer ese video de 15 minutos tenía estas imágenes en sus presentaciones y decidí compartirlas y más que todo comentarlas directamente con ustedes. Vamos a ver acá elementos para una teoría del delito.
Dentro de los elementos de la teoría del delito están la acción o conducta y dice la falta de acción o de conducta humana. La tipicidad, tiene que ver toda la tipicidad, la antijuridicidad o, vamos a ver, bueno, la antijuridicidad o la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. Pero al contrario de cada uno de estos elementos, para poder protegerse en relación a y entender cuáles son los elementos del delito, vamos a entender los siguientes, que son los elementos negativos. Y son los mismos, solo que van a estar en sentido negativo. Por ejemplo, la falta de acción o conducta humana, la atipicidad, es decir, hay acción en un delito, pero también contrario a eso es que hay inacción. La antijuridicidad o antijuridicidad, esto tiene que ver más que todo, esta antijuridicidad tiene que ver con lo que es la atipicidad, es decir, que no tenemos contempladas ciertas conductas. La culpabilidad tiene que ver entonces con las causas de inculpabilidad. Y la punibilidad, que tiene que ver con, prácticamente la punibilidad tiene que ver con la falta de castigo que se le puede dar a una persona o, como dice acá, las causas de extinción de la pena o excusas absolutorias. Estos son los elementos positivos del delito y aquí trabajamos ya los elementos negativos del delito que son distintos, es decir, son contrarios. Acción, inacción. Tipicidad, atipicidad. ¿Verdad? Entonces ahí estamos hablando de teoría general del delito. Dijimos que íbamos a hacer hoy un pequeño comentario en relación a la teoría general del delito. Todo lo que nosotros hemos platicado, y como les dije desde el inicio de clases, todo lo que nosotros hemos platicado desde el inicio del semestre está dentro de lo que es nuestra teoría general del delito. Esta es la teoría general del delito, todas esas cositas que vamos estudiando de a poco, pero que se van convirtiendo en una forma de pensar ya directa, y eso es lo que pasa en este momento, en relación a conocer la teoría general del delito. La teoría general del delito, entonces decimos que estudia las características comunes que deben tener cualquier conducta, acción o omisión para ser considerada delito que está en el marco legal. Debemos entonces entender que debe estar tipificado. Sea este en el caso concreto, un homicidio, una estafa, una agresión sexual o una malversación de causales públicos, debemos entender con todo lo honestamente posible cuál consideramos nosotros que generaría o se podría establecer dentro de la teoría general del delito. Hay características que le son comunes a todos los delitos y otras por las que se diferencian. Hay dos tipos penales. Hay, cuando se habla de las diferencias que existen entre los tipos penales, que pueden ser específicamente unos de otros. Un asesinato, por ejemplo, es distinto a una estafa de hurto. Cada uno de estos hechos presenta particularidades diferentes y tiene combinadas el principio penas de distinta gravedad. Sin embargo, tanto el asesinato como también la persona que hurta o la persona que permite o que desea estafar a alguien tienen unas características que son comunes a todos los delitos y que constituyen la esencia del concepto general del delito. La verificación de estas características comunes corresponde a la teoría general del delito, porque estamos hablando todo de las penas, las medidas de seguridad, las sanciones, los ilícitos, todo esto es teoría entonces general del delito. Mientras entonces que el estudio de las figuras delictivas, de las particularidades en caso, entonces, por ejemplo, el hurto, entonces se estudian en una parte especial, ¿verdad? Estamos hablando de teoría general. Iniciamos hablando entonces ahora sobre cuestiones que nos deben quedar muy claras para comprender y para darle
mejor descripción u opinión a otra persona en relación a nuestro código o lo que trabajamos dentro del derecho. La acción. Recuerdan que trabajamos los elementos típicos y los atípicos y dijimos que la acción es el elemento positivo del delito. Constituye la acción, es el elemento positivo del delito. Constituye la conducta humana, la considera como base, como núcleo central y sustrato material del hombre, consistente en un movimiento de su organismo destinado a producir cierto cambio en el exterior del mundo. La exigencia de la voluntariedad de la conducta humana es un presupuesto esencial del juicio jurídico penal. Según el autor Franz von Liszt y Ernest von Belling, creadores del concepto de la acción, la definen como la producción reconducible a una voluntad humana, de una modificación dentro del mundo exterior. Significa eso que la acción es lo básico para determinar un delito. Si no se logra probar mi falta de acción, es decir, que yo no tenía la intención mínima de poder causar ese daño. Entonces yo debo analizar, debo establecer, ¿verdad?, cuáles son las prioridades, lo más importante, y entender que la acción debe acompañarnos siempre ante el estudio en relación a si existe o no un delito. Los autores entonces, Muñoz Conde y García Arián, definen la acción como todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad siempre implica una finalidad. Esa es la acción. La acción la podemos encontrar dentro de dos cosas, que es la omisión y la acción. La omisión habla sobre la comisión en relación a un delito, ¿verdad? La omisión habla de dejar de hacer algo que se estaba haciendo. Esa es una omisión. Hay una omisión que es considerada como una omisión propia y otra que es una omisión impropia. La omisión propia deja de hacer algo que le corresponde a toda la sociedad sin individualizar a nadie. Es decir, por ejemplo, la falta de auxilio. Eso es un delito de omisión propia. ¿Por qué? Porque esta persona en determinado momento debería hacer algo y no lo hizo. Eso es más que todo la omisión propia. Hablamos ahora sobre la omisión impropia. La omisión impropia dice dejar de hacer algo que no le corresponde a la persona individualizada. La persona que recibe el daño, en este caso, se llama garante. Es decir, la persona que está sufriendo la comisión de ese delito, a él se le va a llamar como persona garante. Y por último está la comisión, que consiste en hacer algo. Entonces, la acción puede haber una clasificación dentro de lo que es la omisión y la comisión. Omisión y comisión. La acción entonces debe ser considerada dentro de los elementos del delito importantes. Porque si fíjense que por eso es que en los hechos de tránsito se da o inmediatamente si los papeles del vehículo están en orden y si los documentos también de la persona que le iniciará una acción. Entonces, por ejemplo, los hechos de tránsito estaban practicando, se otorga el arresto domiciliario porque se entiende que no había ni la mínima acción dentro de los pensamientos, ¿verdad?, en relación a realizar un delito, no existía, ¿verdad? Entonces ahí hay una falta de acción. Sin embargo, pueden darse otros elementos. Contrario a la acción, vemos entonces ahora la ausencia de la acción. ¿Qué es la ausencia de la acción? Así como el anterior hablamos en relación a que es un elemento positivo, establecemos entonces ahora que este constituye un elemento positivo del delito. Y ocurre cuando falta una manifestación exterior consistente en realizar la acción. Es decir, no se realiza, pero únicamente en cuanto a la manifestación física, no psicológica, existiendo ausencia de voluntad de quien lo vaya a dirigir.
Ahí estamos hablando en relación a lo que es la ausencia de la acción, que puede ser por fuerza mayor, por ejemplo, que hubiera una enfermedad, por ejemplo, eso sería un delito o una situación en la que prácticamente se pondría en relación a poder establecer si estos elementos de la acción vienen o no con el movimiento que se tiene en relación al derecho penal. Entonces hablamos que la ausencia de la acción puede ser por miedo y por fuerza irresistible, puede ser por movimientos reflejos o puede ser también eh, cuando haya una ausencia de acción, ¿verdad? Y definitivamente esto es, no hay en sí la intención de cometer un delito. Por eso es que en los hechos de tránsito, les mencionaba, se otorga el arresto domiciliario, porque no hay por qué detener a una persona que no tenía el mínimo interés de provocarle la muerte a otra, pero que sin embargo tiene que ver también en relación a todo lo que se debe trabajar dentro de lo que es nuestro derecho penal. Vamos a hablar ahora sobre las formas o manifestaciones de la acción o conducta humana. ¿Qué son? Constituyen el soporte integral de la teoría del delito y el eje de la consideración y naturaleza del hecho punible, el cual sirve de límite o filtro para seleccionar previamente las acciones que pueden ser relevantes para el derecho penal, el cual ha experimentado una conducta de hacer y también la conducta de no hacer a través de una comisión, ejemplificando prácticamente a cada una de ellas. Entonces vamos a iniciar conociendo lo que son las manifestaciones de la acción y de la conducta humana. La acción o la conducta humana. Dentro del derecho penal, para poder imputar un delito es necesario que exista una acción. Si no hay una persona, entonces, ¿a quién se le va a hacer? ¿Verdad? Entonces, es necesario que exista una reacción realizada por una persona física o individual. Física o individual. Vean, del supuesto hecho o conducta esperada y consecuencia jurídica de esto, trae al momento de realización dicha acción, por lo que a la rama del derecho penal le constituye el primer elemento del delito. En el derecho penal, la acción debe entenderse entonces en doble sentido, como una acción de hacer y como un no hacer, es decir, omitir. El Código Penal entonces establece en su artículo número 10 los hechos previstos en las figuras delictivas según serán atribuidos al imputado cuando fueren conciencia de una acción y u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente lo establezca como consecuencia. Entonces, la acción humana, es decir, encaminar nuestra propia voluntad ante la comisión de determinado ilícito. Y no hablo únicamente de una cosa, sino de forma general. Si esta notita, por ejemplo, ¿verdad? En relación a la acción o la conducta humana, si esto va implícito en la comisión del delito, es decir, tenía el deseo de poder participar en la comisión del delito, entonces ahí estamos en relación a no correcto dentro de lo que es la definición de la acción. ¿Qué es acción y resultado? Acción y resultado es que yo cometo un delito, tengo un resultado. Que yo hago algo, debo de obtener siempre un resultado. Para el derecho penal, entonces, la causalidad no existe como una relación que debe existir entre una acción o una omisión y un resultado, tales como la teoría de la equivalencia o de la condictio sine qua non, que exige una relación plena entre causas y resultados. La teoría de la condición más eficaz o la denominada teoría de la causalidad adecuada, que considera como causa de un resultado aquella actividad normalmente adecuada que para producirlo. En este sentido se ha pronunciado el gran penalista Eugenio Cuello Calón.
Ahí estamos en relación a la acción y el resultado. Todo lo que yo hago tiene resultado. Todas las cosas que yo hago tienen un resultado. Entonces hay que analizar también siempre nuestras acciones. Hablamos ahora sobre lo que es la imputación objetiva. La imputación objetiva es el resultado del conjunto, es un registro implícito dentro del tipo, en su parte objetiva, es decir, en la parte de atrás de ese documento. En los delitos de resultado para que se le atribuya jurídicamente el Estado, el resultado, y haya, por tanto, consumación. La teoría de la imputación objetiva habla sobre procurar confirmar la causalidad jurídica mediante una serie de criterios normativos descritos en la siguiente fórmula. Un resultado solo es objetivamente imputable cuando la acción causante que se ha realizado en un resultado típico que pertenezca al ámbito o fin de protección de la norma infringida. ¿Qué significa esto? Prácticamente cuando hablamos de una imputación objetiva, dice acá que ese resultado es cuando la acción causante del mismo ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Ahí hablamos entonces de la imputación objetiva, es decir, la imputación objetiva habla sobre que debe existir un encuadramiento correcto de la comisión de un delito dentro de un ordenamiento jurídico para establecer en sí cuál fue el hecho, ¿verdad? La imputación objetiva dice solo es objetivamente imputable el resultado causado por una acción humana, en el sentido de la teoría de la condición, cuando dicha acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado, que se ha realizado en el resultado típico. Se denomina también una imputación objetiva como aquella que se delimita la responsabilidad penal por un resultado ya en el tipo objetivo. Entonces, la imputación objetiva en sí lo que hace es confirmar, establecer la relación que existía entre una y otra persona, la comisión del delito, cómo se actuó entre la comisión del delito y cuáles son los puntos básicos sobre los cuales van a versar. Por ejemplo, podría ser un acta de separación, ¿verdad? Hablando de una imputación objetiva. Los conceptos de omisión. ¿Qué es en sí un concepto de omisión? Hemos hablado de la comisión. Si no existe, dijimos, el hecho de haber con ganas o con intenciones haber cometido el ilícito, hay una falta de acción, ¿verdad? Es decir, yo, por ejemplo, a mí me están obligando a que yo vaya y extorsione a una persona, pero me dicen que si no lo hago va a peligrar mi familia, entonces yo lo tengo que hacer. Eso es un delito por comisión. Pero un delito por omisión podría ser, por ejemplo, que una persona tenga a sus padres en casa y ellos tienen el deber de cuidado, ¿verdad? Entonces ahí estamos, por ejemplo, que una persona les abandone, ¿verdad? Que los deje así a su suerte, estamos cometiendo un delito por omisión. Ya no es por comisión, sino por omisión, porque esa persona necesita el apoyo y yo lo estoy negando. Entonces es un delito por omisión, es decir, como que no tuviera interés. Leamos ya este concepto, que es el concepto de omisión. Dice: el actuar pasivo puede ser penalmente relevante, ya que el derecho penal contiene no solo normas prohibitivas, sino también normas imperativas. Es decir, no solo se prohíben comportamientos, es decir, por ejemplo, en la comisión, sino también se obliga a la realización de ciertas conductas. Es decir, si no se obliga, estaríamos cometiendo delitos de omisión. En los delitos de omisión lo que se castiga es la no realización de una conducta esperada, es decir, se espera que una persona, por ejemplo, atiende y cuida a sus padres. Se espera que una persona pues no esté susceptible en relación a la comisión de un delito, ¿verdad? Sin embargo, con delitos de omisión los podemos cometer también nosotros. Se dicen los delitos de omisión, lo que se castiga es la no realización de la conducta esperada. Omisión no es entonces un sinónimo de pasividad. Omisión no es no hacer nada, no hacer lo que se tuvo que hacer. La clasificación de la omisión, es decir, cómo viene clasificada la omisión.
Los delitos de omisión se clasifican en delitos de omisión propia y delitos de omisión impropia y comisión por omisión. Delitos de pura omisión. En ellos se castiga la omisión del deber de actuar, por ejemplo, el delito de omisión de auxilio que está regulado en el artículo 156 del Código Penal. Ese sería definitivamente un delito de pura omisión. Ahora, un delito de omisión con un resultado. Omisión con un resultado. En ellos la omisión se conecta a un resultado. Por ejemplo, cuando la ley castiga a quien consintiere, entendiendo en tal caso por consentir la inactividad que falta al cumplimiento de un deber jurídico. Ejemplo, el peculado. Y por último tenemos los delitos impropios de omisión o de comisión por omisión. Según entonces nuestra ley vigente, en ellos la omisión se conecta a un resultado prohibitivo, pero en el tipo legal no se menciona expresamente la forma de comisión omisiva. En estos casos, la omisión del deber jurídico produce un resultado como que si el sujeto en realidad hubiese actuado. Muy bien. La relación de conexidad o causalidad en la omisión. Todas las cosas que hagamos o no hagamos tienen una consecuencia. Eso es en sí la relación de conexidad o causalidad en la omisión. En los delitos de omisión impropia es la posibilidad que no tuvo el sujeto de evitar un resultado. Es decir, que si el sujeto hubiera realizado la acción esperada, el resultado no se hubiera producido. Para resolver tales problemas son útiles las teorías de la adecuación y las teorías del incremento del riesgo y del fin de protección de la norma. Ahí estamos hablando en relación a los delitos de omisión impropia. Y por último, tenemos, ahí estamos, los delitos de omisión impropia y de propia. Hablando en relación a, quiero retomar esta diapositiva que tengo acá, antes de darles el tiempo de alguna pregunta que ustedes tengan. Vamos a entender entonces, ahí estamos. Prácticamente hoy hemos hablado en relación a los elementos que forman una teoría del delito. Entendiendo que los elementos positivos del delito los vamos a encontrar de un lado y los elementos negativos los vamos a encontrar de otro lado. Dentro de los elementos positivos tenemos la acción y en el elemento negativo tenemos falta de acción. Veamos acá. Elemento positivo, la acción. Elemento negativo del delito, falta de acción. Bueno, veamos ahora, voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos para terminar con nuestros periodos de esta noche. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se le atraviesa a otra persona en la carretera, en la calle, y va manejando, y esa persona se atraviesa, pero de propósito? Y tenemos cámaras de seguridad, tenemos personas que están ahora con lo de los teléfonos, entonces graban, donde ella espera que se acerque un automóvil, y entonces se tira cuando ya lo ve cerca para que el automóvil le cause daño. Ahí estamos en relación al conductor del vehículo. ¿Será que había la acción de cometer ese delito? No. Entonces nos vamos a ir que hay un elemento negativo del delito, falta de acción. Es decir, no, él no tenía la voluntad ni sabía de la señora. Además, esa es una calle que no se le permite a los peatones cruzar o pasar, sino para eso están, por ejemplo, los otros espacios o las pasarelas, digamos. Entonces, ¿será que él tenía la acción de cometer el delito? Claro que no. Entonces, hay ausencia del delito. Nos vamos a la teoría general del delito, pero dentro de los elementos negativos. La tipicidad. Alguien me quiere a mí denunciar porque yo estoy tirando una basura en frente a mi casa, ¿verdad? ¿Será que eso es actualmente un delito? No. Entonces ahí hay un elemento negativo del delito más, que es la atipicidad. ¿Por qué? Porque no está prohibido dentro del ordenamiento jurídico.
Si estuviera prohibido, ahí sí, ¿verdad? La antijuridicidad o antijuricidad. Y cuando hablamos de la antijuridicidad, estamos hablando específicamente de que nosotros nos vamos a ir, ese es el elemento del delito positivo que va en contra de las disposiciones estatales, ¿verdad? De la protección que se quiera dar. Por ejemplo, porque dice que va en contra de ellas, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, esos definitivamente son elementos importantes para determinar o no los elementos, si existen elementos negativos o positivos del delito. Vamos ahora con la culpabilidad, que es lo contrario a la culpabilidad, que existen causas de justificación. Por ejemplo, en relación a la culpabilidad, podemos establecer una persona que, que prácticamente haya cometido un delito, pero que ese delito se haya obtenido ya una sentencia y dentro de estas sentencias se haya estipulado el total que se le va a otorgar a esa persona. Entonces ahí estamos sobre vamos hablando de la culpabilidad, ¿verdad? La imputabilidad. ¿Cuál es lo contrario a la imputabilidad? La inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables dentro de la República de Guatemala? Por ejemplo, los menores de edad, ellos no pueden, o sea, sí cometen conductas parecidas a las que están dentro de los ordenamientos jurídicos penales normales. Sin embargo, ellos tienen su propia ley, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que es la famosa Ley PINA, y entonces ahí no podríamos tomar únicamente un cuerpo jurídico, sino otro. Y por último, estamos sobre las condiciones objetivas de punibilidad. Es decir, esas condiciones objetivas tienen que ver principalmente con poder determinar y encuadrar si existe o no un delito y si ese delito se ha cometido y si se ha cometido ese, por quién se está cometiendo. Y estamos hablando en relación a lo que son los elementos de la teoría general del delito. La punibilidad, si no fuera castigable un delito, de balde existieran los elementos del delito, no tendría razón de ser, ¿verdad? Estos son los elementos en sí de un delito. Y debemos entender que si no existe, por ejemplo, no existe la intención de cometer el delito, no existe, no hay delito, ¿verdad? Pero sin embargo también eso debe probarse en relación a, más que todo cuando tenemos nosotros un expediente, un proceso, y pues hay que probar lo que nosotros estamos diciendo. Muy bien, ahí estamos en relación a nuestra presentación de esta clase. Tengo acá en pantalla las preguntas que ustedes pues siempre se les proporciona para cuestiones de repaso. ¿A qué se le llama la adecuación de los delitos de la acción a los delitos tipificados en la ley, o sea, el tipo de delito del que se trata, cuáles son sus características y elementos prohibitivos, a dónde se llama, a qué se le llama el conjunto de características y componentes esenciales que constituyen todo delito? Es cometer un delito por acción, pudiendo hacer de más para evitarlo. ¿En qué delito se castiga la omisión del deber de actuar? Y que estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta, acción o omisión para ser considerada como un delito. Entonces, estos son los elementos del delito. Si no existe uno de ellos, no puede haber delito. Si no existe la intención o la acción tampoco, si no es típico, si no es antijurídico, si no es culpable, entonces no estamos frente a la comisión del delito. Por ejemplo, una persona o un niño que tenga 13 años, mejor ni 13, digamos, porque la 13 en adelante pues ya es otro procedimiento, pero que tenga, por ejemplo, 8 años y que ha cometido, por ejemplo, el delito de un hurto, ¿verdad? Porque es sin violencia, y entonces se tiene que establecer y saber, ¿verdad? Entonces, él es totalmente inimputable, es decir, que esa persona no podría ser castigada, nunca podría ser castigada por el derecho penal, puesto que el derecho penal, por principio, le pertenece únicamente eh, a los sujetos que están dentro del derecho penal. Bueno, voy a regresar con ustedes y voy a preguntar si tienen algo que
decirme alguna duda que ustedes tengan en relación al contenido de esta semana número 9. Nos vemos el viernes, no este viernes, sino hasta el siguiente viernes. Nos vemos para poder nosotros avanzar con nuestro contenido de derecho penal. Es decir, que descansen el próximo viernes y dentro de 15 días tenemos ya el contenido de nuestra semana número 10, ¿verdad? Muy bien, si tienen alguna duda o una pregunta, me la puede dirigir, compañeros, para que podamos estar claros en relación a lo trabajado cada noche. Si alguien tiene dudas, compañeros, me pueden escribir directamente al correo de la universidad. Bueno, no tenemos entonces ninguna inquietud para esta clase. Entonces, nos vemos, compañeros, dentro de 15 días en relación a nuestro contenido del derecho penal. También para indicarles que ustedes tienen laboratorio que trabajar y que responder. Entonces, les voy a dar la información en relación a eso. Que no se les vaya, por favor, compañeros, el hecho de que ustedes puedan estar trabajando y que no tengan que dar las fechas y no vayan a... Si pierden ese laboratorio ya no hay oportunidad de recuperarlo, entonces hay que prestar atención. Dice los estudiantes que de los videos de ensayos y laboratorios número 1, es decir, la tarea de Derecho Penal, van a estar cargados en la plataforma desde el lunes 11 al viernes 15 de abril. Es decir, este lunes viene ya la apertura para poder trabajar el laboratorio número 1. Tiene para del 11 al 15 de abril van a estar se van a estar dentro de la plataforma. Las evaluaciones de los ensayos y laboratorios número 1 también van a estar disponibles en la plataforma del lunes 18 al viernes 22 de abril y se va a desactivar el 22 de abril a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, que hay que responder esos laboratorios, hay que realizar esos cuestionarios para que ustedes puedan pues avanzar y no perder ninguna oportunidad de acumular o sumar puntos dentro de este curso. No sé si tienen otra duda, compañeros, antes que yo avance a otra cosa. Bueno, entonces, si no tienen dudas, yo me despido de ustedes y trabajamos entonces dentro de 15 días con el contenido de la semana número 10 del derecho penal, compañeros. Que tengan buena noche.